Bueno, entramos en la segunda fase de nuestras segundas jornadas de investigación del Centro Agenda Joven en Derechos y Ciudadanía de la UNED. Como vimos en la mañana, ya hablamos de todo nuestro marco epistemológico, el lugar desde el cual estuvimos pensando el año pasado, el 2021, y lo que nos motivó pues a pensar en elaborar una serie de documentos y artículos alrededor del tema de Paulo Freire. Este proceso lo tenemos de forma seguida en la presentación, pero previo a ello vamos a presentar los resultados preliminares de una investigación específica que tiene por tema o relaciona el tema de juventud y sistema carcelario. En este caso, la presentación se denomina Las de Arriba, profesionales del área técnica en el proceso de construcción de los entornos penales juveniles. Esta es una investigación elaborada por Mario Araya Pérez. Él es licenciado en Antropología Social, investigador del Centro Agenda Joven en Derechos y Ciudadanía de la UNED Costa Rica. Trabaja temas de personas jóvenes, violencia y sistema penal. Actualmente es estudiante del programa de doctorado en Ciencias Sociales sobre América Central de la Universidad de Costa Rica. Así es que, Mario, adelante. Muchísimas gracias, Nora. Voy a pasar a compartir mi presentación. Bueno, como nos indicaba Nora, muchísimas gracias a todas por estar acá acompañándonos el día de hoy, la tarde de hoy, con esta investigación que va a estar como separando el segundo bloque en cual vamos a continuar hablando sobre Paulo Freire. La propuesta, como ya se indicó, la titulé Las de Arriba, profesionales del área técnica en el proceso de constitución de los entornos penales juveniles. Un momento acá para cambiar. Acá presento una imagen de parte de lo que fue mi trabajo de campo durante el año 2019. Estas fueron las personas con quienes estuve, una parte de las personas con quienes estuve elaborando durante la investigación de este periodo, que son profesionales y oficiales penitenciarios del Centro Ofelia Vicenci Peñaranda. Aquí estamos en un consejo técnico, disciplinario, interdisciplinario en este centro. Y tal vez para comentarles un poco, este proceso de investigación realmente se une con otra reflexión de más larga data, ¿verdad? Que inició del año 2014-2015 con un trabajo de campo etnográfico en el Centro de Formación Juvenil Surquí, y que se une ahora a una necesidad por profundizar en algunos de los hallazgos y de las temáticas que en ese momento había abordado o que habían sido hallazgos importantes que quedaban fuera de foco. En 2019 hice un trabajo de campo en el nivel penal juvenil en general, que incluye 4 instancias, como vamos a ver más adelante. Este proyecto e investigación del 2019 llevaba como título preliminar el proceso de constitución de los establecimientos penales para personas jóvenes infractoras, según la Ley de Justicia Penal Juvenil de Costa Rica, y tenía como pregunta de investigación principal tratar de entender qué papel juegan las personas funcionarias en los procesos en los cuales se constituyen los establecimientos penales juveniles, ¿verdad? Tal vez para aclarar, el nivel penal juvenil en Costa Rica en total tiene 4 instancias, aquí menciono 2, que abordan o que atienden a la población joven que tiene algún tipo de sanción penal juvenil, ¿verdad? Son personas que cometieron algún delito siendo menores de 17 años de edad, o que se presume que han cometido un delito siendo menores de 17 años de edad, reciben una sanción o una atención por parte de este nivel penal, pero no todas se encuentran privadas de libertad, ¿verdad? Acá está el Centro Especializado Ofelia Vicenci Peñaranda, que es un centro penal, y el Centro de Formación Juvenil Surquí, uno ubicado en La Reforma, en San Rafael de la Juela, y el otro ubicado en el Complejo Surquí, en San Luis de Heredia. Las otras 2 instancias que no están mencionadas aquí son el Sanciones Alternativas, que no tiene población privada de libertad, y la Oficina de Oportunidades Juveniles, que las 4 en total forman el nivel penal juvenil. Tal vez una observación importante es que varios sectores o que este tipo de establecimientos están constituidos por varios sectores de personas funcionarias, ¿verdad? Yo acá me estoy centrando en el personal técnico, o lo que se llama personal técnico, pero
los otros funcionarios no son, por decirlo así, menos relevantes en la investigación, sino que, como vamos a ver, el foco en investigaciones anteriores se ha centrado sobre todo en el personal de seguridad y no tanto en estas personas, que es donde yo creo que hay una relevancia importante. ¿Por qué enfocarnos en las personas funcionarias? Creo que es una investigación que nos viene a la mente cuando pensamos el tema de juventud y sistema penal. Y creo que eso tiene que ver un poco con la investigación del año 2014, 2015, este trabajo de campus, donde yo me centré muchísimo en trabajar de manera muy cercana a la población privada de libertad, en este caso del Centro de Formación Juvenil Surquí, y de alguna manera los otros sectores fueron quedando opacados o invisibilizados durante mi proceso de investigación, ¿verdad? Es parte también de los retos metodológicos que implica trabajar en una cárcel. Cuando uno se acerca a un determinado sector, necesariamente por la forma en la cual este tipo de establecimientos están configurados, nos impiden de alguna manera tener un contacto mucho más directo, mucho más profundo con los demás, ¿verdad? En este momento yo encontraba que la cárcel, que es un hallazgo importante, la cárcel no es algo dado, sino que está siendo como parte de un proceso de negociación de sentido de las personas actoras involucradas en su funcionamiento cotidiano, ¿verdad? Un poco contrariando las teorías que suelen utilizarse, por lo menos en Costa Rica, para entender este tipo de establecimientos penales o los establecimientos penales en general. Y también entendía en ese caso, en ese momento, que existe una multiplicidad de sectores que participan directa e indirectamente en la constitución de un entorno penitenciario, ¿verdad? Entonces, esto es algo que hay que tener claro a lo largo de toda la presentación. La cárcel no es algo que está previamente constituido, sino que es algo que se constituye a partir de las dinámicas cotidianas que las personas despliegan dentro de él, y ahí podemos encontrar una multiplicidad de actores distintos y de actoras distintas. En ese momento, cuando trabajé con las personas privadas de libertad, algo muy interesante es que éstas priorizaban como parte de la realización de su vida cotidiana en el centro tres actores fundamentales. Uno eran las otras personas privadas de libertad, que eran parte de los entornos de convivencia cotidianos de la población, los funcionarios de su seguridad, los policías penitenciarios, ¿verdad? Como los conocemos, y los funcionarios del área técnica, ¿verdad? Estas personas de funcionarios del área técnica fueron como la gran incógnita que a mí me quedaba al finalizar la investigación. ¿Por qué? Porque las personas jóvenes de alguna forma dividen o entienden el entorno en el cual viven como dividido, como fragmentado en dos partes, ¿verdad? Dos espacios, tiempos y tipos de interacción distintos. Por un lado, entienden que existe un arriba, ¿verdad? Donde ubican en términos de infraestructura y de convivencia en los espacios educativos y de atención técnica, ¿verdad? Que son los espacios en los cuales ellos pasan menor cantidad del tiempo, donde tienen menor cantidad de interacción y donde además imaginan este sector que le llaman los funcionarios del área técnica, ¿verdad? Ellos le llaman los técnicos en el centro penal. Y tienen otro espacio, ¿verdad? Que es el de abajo, a lo que ellos llaman la cárcel de verdad, que son las celdas y los espacios de convivencia, donde pasan la mayor parte del tiempo, donde realizan la mayor cantidad de interacción, donde claramente están las otras personas privadas de libertad, pero muy importante también la policía penitenciaria. Es decir, ellos entienden a la policía penitenciaria como un sector cercano a la realidad que viven, los reconocen como personas igual que ellas, que están privadas de libertad, pero no así a las funcionarias del área técnica que se encuentran arriba, en un espacio distante, que realizan dinámicas distantes a lo que ellos viven de manera cotidiana, ¿verdad? De alguna forma, las investigaciones que hemos realizado hasta ahora en Costa Rica invisibilizan ese papel tan central que tienen las profesionales del área técnica en los establecimientos penales, ¿verdad? Y en la forma en la cual estos se constituyen, sobre todo los establecimientos penales juveniles. Y aquí hay que hacer una distinción con los centros para las personas adultas, donde la interacción con los oficiales y con los sectores profesionales del área técnica es un poco distinta, ¿verdad? Generalmente estas investigaciones dividen como los dos sectores principales a las personas privadas de libertad y a los custodios. Ahí ya no aparecen, digamos, los funcionarios del área técnica. Se piensan como instituciones donde todo está regimentado de manera estricta, que funcionan como instituciones totales o panópticas. O nos vamos al otro extremo y tendemos a decir que las cárceles en Costa Rica son un espacio autogobernado, para lo cual no tenemos, digamos, como en este momento, evidencia. ¿Cuál sería la alternativa? Bueno, pensar los establecimientos penales como un espacio de negociación de sentido en el cual se dan disputas entre y dentro de los propios sectores que se configuran a lo interno, teniendo siempre en cuenta esto de que hay una multiplicidad de sectores participando,
Es un lugar que se produce cotidianamente, es un espacio negociado, pero sobre todo se dan dinámicas de cogobierno, que es algo que estamos viendo en las investigaciones sobre las prisiones en América Latina, ¿verdad? En este proceso de investigación yo traté de darle mucho peso a la cuestión biográfica de las personas como algo que juega un papel central en las negociaciones y disputas de sentido a lo interno de los establecimientos penales, ¿verdad? Y indagar a los profesionales del área técnica desde este lugar. De hecho, fue una frase recurrente durante mi trabajo de campo que las personas me dijeran, no lo había pensado hasta ahora que usted me pregunta, ¿verdad? ¿Qué lugar ocupa la biografía de las personas en la forma en la cual se constituyen cotidianamente estos espacios penales, ¿verdad? El sector profesional del área técnica es fundamental y no accesorio, como muchas veces se ven en las investigaciones, y no son simples ejecutoras o gestoras de la población privada de libertad, ¿verdad? Entonces, de nuevo, ¿por qué enfocarnos en esta población? Bueno, porque entendemos que es un entorno negociado y necesitamos saber con quiénes están negociando, quiénes son esas personas con las cuales se le da sentido al entorno carcelario, ¿verdad? Sabemos muy claramente, o tenemos muy claro por otras investigaciones y por diversas fuentes quiénes son las personas privadas de libertad, pero lamentablemente no tenemos la misma claridad para los otros dos sectores que son centrales, la policía y el personal técnico, menos aún para este último, ¿verdad? Cuando las personas técnicas o profesionales son tomadas como parte de las investigaciones, generalmente tiene que ver con su condición de profesional, como especialistas en un campo, como personas que dan criterios sobre la población, ¿verdad? De alguna forma las damos por descontadas en tanto profesionales. Lo que yo estaba tratando de hacer como investigación es darles un lugar en primer plano como personas, como sujetas que tienen biografías particulares. Esto implica una serie de retos a nivel metodológico. Primero, ¿verdad? ¿Qué preguntarnos sobre estas personas que es profesionales del área técnica? ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Cuál es su historia? ¿Cómo es que el sistema penal llegó a la vida de cada una de ellas? Particularmente el sistema penitenciario, la prisión, ¿verdad? ¿Qué implicaciones tienen sus trayectorias biográficas en las actividades cotidianas que realizan dentro de los establecimientos penales? Y muy relevante también es qué trayectoria tienen estas personas en el sistema penal en general, ¿verdad? Porque no todas ingresan directamente a penal juvenil, sino que han tenido otras trayectorias por el sistema penitenciario en general, siempre teniendo en cuenta que la materia penal juvenil es una materia especializada, donde las personas que elaboran con esta población deberían tener muy claro precisamente esa condición juvenil de los sujetos con los cuales están o a los cuales están brindando una atención. A nivel de métodos y técnicas, trabajé durante un año, durante el 2019, realizando observación participante en diferentes espacios que realizaban o frecuentaban estas personas dentro del penal. Realicé entrevistas biográficas, un total de 17 entrevistas biográficas a, a personas funcionarias y claramente llevé un diario de campo. En términos generales es una investigación muy exploratoria eh, debido a que no tenemos muchos referentes que nos permitan entender precisamente quiénes son estas personas y qué es lo que hacen dentro de los establecimientos penales. A nivel penal juvenil, ya en el trabajo de campo que yo realicé durante el 2019, logro constatar nuevamente algunos de los hallazgos que había tenido durante el año 2015-2016, que presenté los resultados de mi investigación anterior, que se mantiene esta distinción en el Centro de Formación Juvenil Surquí entre el arriba y el abajo, ya no solo por parte de las personas privadas de libertad, sino que logro observar esta misma división aplicada en la práctica cotidiana a partir de los profesionales del área técnica, que es algo que ya en ese momento había constatado tenía que ver con la forma o las características topográficas y de la infraestructura dentro del centro penal, ¿verdad? Que a pesar de que es de una sola planta, el complejo, el Centro de Formación Juvenil Surquí, hay lugares del terreno que están mucho más altos y otros que están más bajos que de alguna manera sustentan esa visión subjetiva y simbólica que las personas tienen sobre el entorno, ¿verdad? Me encuentro esta misma división en el CEOBI en el 2019 cuando hago la investigación, solo que en este centro penal en particular, el arriba y el abajo, tiene que ver sobre todo con la infraestructura, ¿verdad? Este centro penal, la infraestructura antigua es una planta de 2 pisos, es un radial que imita un panóptico,
en el cual en la primera planta, en la planta baja, se encontraban los oficiales y personas privadas de libertad, y en el segundo nivel generalmente trabajaban el personal técnico y administrativo en ese momento le llamaban el Centro Adulto Joven, ahora le llaman CEOBI. Sin embargo, en el 2015-2016 hay un cambio en la infraestructura del centro, hacen infraestructura nueva, la distribución del espacio cambia hacia una sola planta, ¿verdad? Se mantiene la infraestructura antigua, pero ahora ya el personal técnico no está en la segunda planta, sino que está en el mismo nivel, un poco alejado de los espacios de convivencia de la población. Sin embargo, se sostiene esta distinción entre arriba y abajo, ¿verdad? Sanciones alternativas que también incluí como parte de la investigación. Realmente la lógica es completamente otra, que no voy a profundizar acá, ¿verdad? Porque ellos, dos cosas. Primero, no manejan o no atienden a personas privadas de libertad, sino que atienden a personas con sanciones alternativas, es decir, personas que están en libertad y que tienen que frecuentar el espacio para diferentes tipos de capacitación, y luego que las tensiones que estos profesionales viven de manera cotidiana son otras, ¿verdad? Tienen que ver más con el afuera, con cómo se ve a la población con sanciones penales en las comunidades en general, son otras. Algunos de los hallazgos preliminares, ¿verdad? Aunque quizás algunos de los elementos que presenten puedan sonar obvios, creo que parte es de, de la riqueza, las investigaciones, poder mostrar estas cosas. Bueno, la mayoría de las personas funcionarias del área técnica y administrativa en el penal juvenil son mujeres. Y ya ese es un gran dato, ¿verdad? De cómo se están dando, cómo se está propiciando la constitución de un entorno particular. Son mujeres de diferentes edades, de diferentes profesiones, pero contrastan, ¿verdad?, con la población masculina que hay, con la población masculina que forma parte de la policía y la población privada de libertad, ¿verdad? Hay un contraste importante ahí. Son personas formadas en ciencias sociales y educación en universidades tanto públicas como privadas, y se dividen en distintas labores dentro del centro. Psicología como atención, psicología que se encarga de la parte de la atención individual y el trabajo con el delito. Trabajo social que aborda el tema de las visitas íntimas y familiares dentro de los penales, y también el tema de referencias a otras instituciones. La sección de derecho que se encarga de aspectos legales, y orientación que se encarga sobre todo, no exclusivamente, de aspectos laborales y de convivencia. Y bueno, como vimos al principio de la presentación, con un ejemplo de lo que era un consejo técnico interdisciplinario, estos profesionales se reúnen en estos espacios de discusión colegiados para tomar decisiones respecto a la población que se encuentra privada de libertad. Como parte de los hallazgos preliminares también, ¿verdad? Son un sector sumamente heterogéneo. Las personas funcionarias del área técnica vienen de realidades o proceden de realidades muy distintas en términos de clase, en términos del nivel de formación en las familias de las cuales provienen. También hay mucha diferencia en cuanto a que algunas vienen de zonas rurales, otras de zonas urbanas y otras urbanas populares. Encontré personas que eran migrantes internas, personas migrantes extranjeras nacionalizadas que laboran en el centro. Encontré distintos orígenes, orígenes familiares muy distintos entre sí, ¿verdad? Todo esto va a tener implicaciones en cómo las personas interactúan, en cómo entienden a la población, en cómo establecen relaciones y de qué forma con la gente que se encuentra privada de libertad. Bueno, y otros aspectos que no son menores, que voy a tratar de ver, profundizarlos más adelante, que tienen que ver con la religión, la política, la clase social y la movilidad social. Bueno, las trayectorias educativas creo que es algo sumamente importante en el centro. No todas las personas tuvieron una educación pública, por ejemplo, muchos vienen de sectores privados, no todas tuvieron un proceso de formación continua, algunas tuvieron procesos de interrupción educativa en algunos momentos de sus vidas, lo cual también les permite resignificar el trabajo que realizan con la población que se encuentra privada de libertad. Algunas lo hicieron con o sin apoyo familiar. Y hay un tema con la cuestión de los grados académicos que, si tengo chance, mostraré unos ejemplos al final del día, ¿verdad? Porque algunos son licenciados y licenciadas, mientras otras tienen, sobre todo licenciadas, mientras otras personas tienen posgrados. El tema de las experiencias laborales también es importante, ¿verdad? No todas ingresaron directamente a trabajar como profesionales, no todas se desarrollaron profesionalmente dentro de los centros, sino que tienen diferentes trayectorias en ventas en el sector formal e informal,
ventas ambulantes, sector financiero. También trabajaron como profesionales en otras instituciones como centros educativos de primaria, secundaria, otras instituciones públicas y privadas. Algunas ingresaron directamente al sistema penal como profesionales o no, y han trabajado en diferentes instancias del sistema penal juvenil, personas adultas, adultas mayores, menores de edad, mujeres o inclusive como oficiales penitenciarios dentro del mismo sistema. En cuanto a la experiencia previa con la prisión, ¿verdad? Es que para mí era algo importante indagar qué lugar había ocupado para estas personas a lo largo de su vida la idea sobre la prisión, la imagen sobre la prisión, y fue interesante constatar que casi en la totalidad de las entrevistas las personas decían que la prisión no fue un referente en sus vidas, ¿verdad? Desconocían completamente qué era, cómo funcionaba una prisión. Las universidades a nivel de formación no les preparó para una posible experiencia profesional en este tipo de instituciones. Para la mayoría de las personas no era una opción laboral, que eso también es importante, es decir, la prisión aparece en términos laborales casi que de manera accidental en la trayectoria de vida de estas personas, pero sin embargo, más bien, la totalidad de las personas valoran de manera positiva la experiencia de trabajo que han tenido en los establecimientos penales, y esto es muy interesante. Solo encontré en una de las entrevistas alguien que valora de manera muy negativa la experiencia que ha tenido hasta ahora. Y otro elemento importante para quienes tienen experiencias previas de trabajo en otras instituciones es esta especie de continuidad que identifican, por ejemplo, para quienes trabajaron en escuelas o colegios de barrios urbano marginados, como una especie de entrenamiento previo o de continuidad a lo que iban a encontrar en los establecimientos penales juveniles. Respecto al contacto con la prisión, era lo que mencionaba, ¿verdad? La mayoría se dan por cuestiones laborales o en otras ocasiones por cuestiones de voluntariados que realizaron siendo estudiantes en la universidad, porque concursaron en ternas del servicio civil y casualmente la prisión apareció como una posibilidad laboral, pero casi que esos son como los contactos exclusivos que tienen con este tipo de institución, ¿verdad? Algo importante que pocas veces se valora también en las investigaciones es entender qué implicó para estas personas funcionarias el ingreso a los centros penales, quiénes son los actores significativos con los cuales van estableciendo o se van apropiando de la dinámica dentro de estos establecimientos, y también otras situaciones que se reflexionan poco, por ejemplo, la violencia de género que sufren las mujeres durante el ingreso a los establecimientos penales, que son espacios sumamente masculinizados y que no es un tema menor tampoco. Muchísimas de las mujeres narraron, por ejemplo, experiencias muy difíciles en cuanto al acoso y la sexualización que se hace de parte de la institución, generalmente los policías o personas de mayor rango, respecto al vínculo que tienen con las personas privadas de libertad. También vi situaciones muy difíciles de hostigamiento laboral a las personas que van ingresando, o sea, o surgen en las narraciones de estas personas, el desconcierto, el dolor y la aflicción producido por la realidad vivida por las personas privadas de libertad. Y algo que me llamó la atención, que en menor medida se presenta en las entrevistas, es el temor a la población privada de libertad. Pareciera que no es algo significativo en la forma en cual las personas se narran y en la forma en la cual las personas entienden la labor que realizan en los establecimientos penales. En términos de corporalidad, que es digamos, un encuentro que hay entre las dos investigaciones que he realizado en este tipo de espacios, es esta idea de hacerse una profesional penitenciaria, ¿verdad? Si las universidades no preparan para este tipo de entornos, estas personas se van formando y van entendiendo y van haciendo una corporalidad de lo que eso significa dentro de un establecimiento penal. ¿Qué es ser un psicólogo, una psicóloga, una orientadora, una trabajadora social o una abogada dentro de un establecimiento penitenciario? Es algo que negocian a partir de las prácticas, ¿verdad? Es importante entender que hay tensiones, disputas y negociaciones dentro de estos sectores, ¿verdad? Profesionales, pero también con otros sectores que forman parte de los establecimientos penales. De ahí la importancia de resaltar las cuestiones biográficas, que es lo que al final van a dar sentido a las diferencias dentro de cada uno de estos sectores. ¿Verdad? ¿Qué elementos están en tensión? ¿Cómo se establece vínculo con la población privada de libertad? ¿Cómo se interpreta quiénes son estas personas jóvenes privadas de libertad? ¿Cómo deben ser tratadas o atendidas las personas de la población? ¿Quiénes deben atenderlas y en qué aspecto deben entenderlas? Son elementos que
desde afuera pareciera que ya están resueltos, pero adentro es parte de una negociación, de una tensión y de un conflicto más o menos cotidiano. Algo que me llamaba mucho la atención, de hecho por eso decidí en algún momento trabajar con personal profesional del área técnica, tenía que ver con el contacto con el exterior, ¿verdad? Yo pensaba que ahí había como un elemento importante de las personas que están constantemente entrando y saliendo de este tipo de establecimientos y que eso le aportaba o le sumaba allá afuera, al afuera o al adentro, en términos de cómo se constituía el espacio. Sin embargo, cuando les hacía la pregunta directa a las funcionarias, me decían que eso no había tenido mayor relevancia. Sin embargo, conforme avanzábamos en las entrevistas biográficas, iban saliendo elementos de cómo realmente sí estaba teniendo un impacto, por ejemplo, la vida cotidiana dentro del penal en el afuera de estas compañeras afuera de los establecimientos penales. Por ejemplo, las dificultades con cortar con las dinámicas en el centro, el tema de estar constantemente tratando de generar conciencia sobre las personas que no conocen los ámbitos penales o también cómo se enfrentaban a situaciones de morbo y temor de la población fuera de los penales respecto a la población con las que ellas trabajaban, ¿verdad? Entonces, como grandes hallazgos al momento lo que llevo trabajado, tiene que ver con que la biografía juega un papel realmente muy importante y significativo en la forma en la cual este tipo de establecimientos se constituyen, ¿verdad? Es decir, las trayectorias y las experiencias de vida propias de las funcionarias del área técnica moldean y resignifican las dinámicas cotidianas que se dan a lo interno de los establecimientos penales. Pero también las experiencias cotidianas dentro de los establecimientos penales moldean sus relaciones y sus dinámicas hacia el afuera. Esto es algo que voy a profundizar un poco más en futuras presentaciones de resultados cuando ya estén publicados los artículos que en este momento están en proceso, ¿verdad? Algo muy importante, no son un sector homogéneo, que fue lo que traté de demostrar hoy, ni en sus biografías, ni en la valoración sobre su labor en el centro, ni en la comprensión del deber ser de su profesión en el sistema penitenciario, ¿verdad? He tratado de resaltar las disputas y negociaciones a lo interno de los sectores que trabajan en una cárcel y darle peso a la condición de persona, a la biografía y a la subjetividad, que me parece que es fundamental para lograr entender en términos concretos cómo este tipo de espacios se constituyen, ¿verdad? Entonces, por acá lo voy cerrando y agradecer nuevamente el espacio y el tiempo que me brindan para poder presentar estos hallazgos preliminares o estas líneas preliminares. Muchas gracias, Mario. Realmente es muy, muy interesante. Escuchándote, me generó un comentario, que no sé si hacerlo en comentario o hacerlo en pregunta, pero digamos, una relación ahí de diálogo que me parecería interesante que compartiéramos. Y es en relación a si en el sistema carcelario se representa de la misma forma las relaciones de poder existentes fuera de las cárceles, ¿verdad? En tema de respeto de los derechos, de las libertades que también deben tener los privados y las privadas de libertad, porque de lo único que están privados es de la libertad, están encarcelados, están privados de libertad. Bueno, es un poco cómo se reproduce esa dinámica o si podríamos pensar que el sistema carcelario todavía representa un proceso de mayor control y de mayor dominación que las formas que se dan en este sentido fuera del sistema carcelario. Y muy, muy ligado a eso, tiene que ver el hecho de si realmente cumplen con el objetivo que ellos se plantearon, ¿verdad? Que el sistema penal se plantea con el sistema carcelario de resocialización, de preparar a las personas para resocializar. No sé, eso fue como un poco las ideas que tu investigación me generó, aparte bueno, de lo bien estructurada que está y lo valiosa de las observaciones y la dinámica de campo que hiciste, ¿verdad? Sí, tal vez como para responder brevemente, que nos queda poquito tiempo, aquí nos indican. Sí, yo creo que son dos preguntas muy importantes. Los sistemas penales en Costa Rica violan muchísimos de los derechos de las personas privadas de libertad. Yo creo que eso no es un secreto para nadie. Sin embargo, a partir de la investigación que yo realicé, creo que sí hay un esfuerzo
importante por parte de los y las funcionarias de los centros penales por tratar de desarrollar actividades lo más ajustados posibles al respeto a los derechos de estas personas que se encuentran en privación de libertad. De hecho, es muy interesante, por lo menos en penal juvenil, ver el nivel de conciencia que las profesionales del área técnica tienen respecto a los orígenes sociales, a las condiciones de vida a las cuales las personas vienen, que muchas veces están ya violadas desde antes, inclusive que entren en un establecimiento penal, ¿verdad? Hay como ciertas continuidades también en las carencias, en las falencias materiales de vida, en las pocas oportunidades que tienen laborales o de estudios, algo que se sigue como reforzando y realizando a lo interno, ¿verdad? Entonces yo creería que sí hay como una dinámica, una reproducción de esas dinámicas de poder, de esas lógicas de poder, que lo que encuentran es un reforzamiento, un continuo cuando ingresan a la privación de libertad, ¿verdad? Pero sí rescatar tal vez la labor que realizan estas funcionarias y sobre todo cómo llevan esa conciencia más allá de los establecimientos penales para tratar de que otras personas que no conocen estas realidades puedan entender qué es lo que realmente se vive en estos espacios, ¿verdad? O a partir de conocer de manera tan cercana las experiencias de vida, las biografías de estas personas privadas de libertad, tratar de dar a entender y a conocer esas realidades a otras personas que no necesariamente la conocen por estar en el afuera, digamos. Entonces creo que por ahí dejaría no recuerdo cuál era la segunda pregunta, pero creo que por ahí dejaría como mi respuesta. Sí, Pero sí, bueno, correcto. Ujú. más en futuras entregas estaremos profundizando en cada uno de estos elementos que presenté como un barrido muy general de lo que he encontrado hasta ahora en las entrevistas. Correcto. Bueno, gracias, Mario. Sí, la otra era sobre el tema de la resocialización, ese objetivo, ¿verdad?, del sistema penal en relación al sistema carcelario, donde no toman en cuenta cuestiones de problemas estructurales, ¿verdad?, que tiene la sociedad. Y también si hacemos un análisis interdisciplinario, yo creo que el punto está en que el derecho es como que se mira solo a sí mismo y se piensa solo en función de su propia dinámica y, por ejemplo, deja por fuera la criminología a la hora de pensar todos sus códigos, especialmente el tema del derecho penal como tal. Así es que, bueno, muchísimas gracias, Mario, por este aporte.